¿Qué fue lo más punk que hiciste? En Falso Vivo empezamos el programa escuchando los Sex Pistols, ¿vale? Sí, vale. Juega. Yo creo que vale. Lo más punk que hice fue entrar corriendo a una misa del difunto hermano de mi madre en San Cayetano, gritando y haciendo como que me derretía. Está bueno esa cuestión de la teatralidad ahí, fuerte. Bueno, estamos hablando de este tema, sí. Sí, estamos con Juan Carlos Kramer porque estábamos por hablar de Más allá del bien y del punk, Ideas Provocadoras, un libro que escribió Juan Carlos con Pili, que va a presentar esta noche en Diablito con Juan Cruz Revelo a las 20 horas. ¿Qué fue vos lo más punk que hiciste, Juan Carlos? ¿Ver a los Sex Pistols, por ejemplo? No hay muchos que puedan decir yo los vi a los Sex Pistols. Que no, porque los veía a ellos en lo de Malcolm, y en la boutique de Vivian, que estaban ahí. No, lo más punk que hice fue cuando me pudrí de todos los punk y de toda la estética punk, y un día fui a un negocio, a un charity shop, me compré un traje blanco de lino, zapatos marrones con agujeritos, iba a los conciertos punk muy bien vestido, casi como Tom Wolfe. Me sentía más punk que todos ellos. Claro, es como para ir en contra de lo establecido en ese espacio. Claro, eso está bueno. Está buenísimo. Bueno, ahí está, tenemos el libro, esta noche lo pueden ir a ver a vivo ahí en calle Maipú y San Lorenzo. Va a estar charlando con Juan Cruz. Estábamos contando que Juan Carlos es una especie de leyenda para el punk argentino, desde el sentido de que es el tipo que estaba ahí en el momento indicado, cuando el punk sucedió en Inglaterra, y escribió un libro que se reeditó hace un par de años, le hicimos una nota en esta radio también, que es como una especie de biblia para los punks argentinos, ¿o no? Sí, tal cual. A pesar mío. A pesar tuyo. Sí, porque cuando yo lo escribí no tenía idea de lo que estaba haciendo, les confieso. Incluso durante muchos años, cuando volví a Argentina, ni lo ponía en mis currículums. Ajá. ¿Por qué? Porque estaba en otra yo. Había pasado, estaba dirigiendo una revista, uno mismo, estaba escribiendo otras novelas, y lo tomaba, para mí había sido un trabajo periodístico bien hecho, nada más, como cronista. Pero después, bueno, mis hijos me hicieron notar, me dijeron, mira, todos los libros que escribiste, todo demás es una porquería, este es el libro que vale la pena. Este es el que hay que poner en el currículum, claro. Pero, ¿y vos cuándo fue el momento que te diste cuenta que había una generación para la que ese libro había sido muy importante? Digo, porque bueno, acá... En los 90. En los 90. Sí. Yo fui una vez a ver a los Violadores, fui también a ver otros grupos, B8, fui a Cemento, fui al Palladium, pero no, ya no me la creía, ya estaba más grande, además, tenía 35 años, era un viejo para todos. Claro. ¿no? Y además también yo había vivido el primer ciclo de rock en Argentina y de alguna manera no creía mucho en la rebelión de los rockeros. Sabía que eran una pose que después era cooptada por el sistema. Y en cambio el punk... El punk también lo cooptó, pero a su manera algunos sobrevivieron, porque una vez que vos fuiste punk, te queda algo adentro, ¿sabes? Porque no es solamente la música, no es solamente el teñirte el pelo, es como una cosa que tiene que ver con la filosofía de vida. Claro, hay una actitud y una filosofía de vida que se va pervirtiendo más o menos, pero hay una... Y el punk llegó como en aquel momento, y acá también, casi a un extremo del pensamiento. Después no hubo un movimiento cultural tan rebelde como el punk. Hubo otros movimientos culturales, pero rebelde, ni el hip hop, ni ninguna... Ni las cumbias llegaron a la potencia que tenía social de rechazo contra lo establecido y contra cómo nos bastardea el sistema, ¿no? Recién hablábamos un poco de eso, de cómo el punk, que para algunos es eso que pasó ahí en el 76 y 77 en Inglaterra y se terminó ahí, pero que realmente se replicó en muchos lugares y fue como una expresión que en distintos lugares del mundo se tomó esa filosofía y demás. Acá en Argentina fue como muy importante, a veces como más importante, digo, los Ramones tocaban en estadios y en otros lados tocaban en lugares muy chiquitos. ¿Vos tenés una explicación de por qué el punk se volvió tan popular en Argentina? ¿Por qué se convirtió en una característica de identidad para un montón de jóvenes? Primero falta otra cosa. Después también porque, bueno, representaba mucho a la gente más joven que necesitaba una identidad. El rock se había también, viste, medio convertido en pop, viste, era más pop que pesado, era muy complaciente, por más que musicalmente era interesante. Las letras no, salvo alguna que otra, no reflejaba esa impotencia que tenían los jóvenes de entrar en el sistema y ellos querían creer en el sistema y no podían, porque el sistema era tan burdo, tan
por todos lados les mostraba que tantas contradicciones, ¿viste? Tanto en el proceso como en el comienzo de la democracia, ¿no? Que realmente parecía, ¿viste? Como que era una fiesta y no era una fiesta, había muchas cosas muy pesadas y se lo seguían reprimiendo, seguían metiendo en cana y solamente por portación de rostro, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue importante. Creo que lo peor que le pasó al punk fue la palabra punk, que es una palabra fea, y que se quedó pegada, ¿viste? Pero si el punk hubiera sido llamado, qué sé yo, o sea, algo más bello, capaz que sería mejor, ¿un Hoy es una aspiracional y queda lindo, ¿viste? Decir que no es punk o que fue punk o la actitud punk que te viste un poco, pero en su momento había que sostenerla, porque no era fácil, incluso entre la gente joven. Porque ser punk es de alguna manera saber que sos una mierda, ¿viste? Claro. Como se dice en la canción, sos una flor en un tacho de basura, ¿no? La parte más bella tuya, pero estás en un tacho de basura. Claro. Y no hay ningún tipo de expectativa. Claro. Y hoy basura es otra cosa, hoy basura es el que se cae del sistema. Claro. ¿Viste? Toda la persona que se queda fuera del sistema porque queda sin laburo, porque pierde la cosa social o sale del juego, el sistema lo considera ya basura, ya no le importa, porque no consume. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro con Pil, en el que charlaste mucho con él y de reconstruir la historia de los violadores? Por un pedido. Sí, porque... ¿Fue una consecuencia de la reedición de este libro? En parte sí, porque la gente de Plata estaba muy contenta con la reedición, había vendido bien, tenía buena prensa y les había gustado a ellos, a los directores, y le dijeron a Pil, ¿por qué no hacemos un libro, una biografía? Y él dijo, mira, yo es que hago canciones, pero me cuesta escribir un libro. Claro. Yo lo haría con Kramer. Y dije, no, qué buena idea. Y me lo propusieron y yo había terminado de hacer otra cosa y dije, ¿por qué no? Y yo tanto no lo conocía a Pil. Claro, eso te iba a preguntar. Sí. Y fue como una excusa que me di también para meterme a conocerlo a él más y a meterme de vuelta al ambiente, porque por las mías no me hubiera metido tanto. ¿Y por qué te parece que es importante contar la historia de los violadores y de eso que pasó en Argentina, sobre todo en los 80 y que generó eso de los 90? Porque están las semillas de muchas cosas que siguen pasando hoy y no nos damos cuenta. Por ejemplo, hoy en día hay un movimiento muy fuerte en algunas capitales, creo que también en Rosario, que es el cualquierismo. Cualquiera puede acceder a hacer lo que quiere en arte, puede hacerlo, puede escribir, puede tocar música, puede hacer teatro, hay mucha gente haciéndolo, ¿verdad? Entonces, bueno, y eso es como un coletazo del do it yourself de los punks, por ejemplo. Ahí va. Que se procesó de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, bueno... que cambió la cabeza de mucha gente de que no era necesario tener... títulos, ni que te apruebe una autoridad como el manager de una discográfica. Mira que un tipo que es manager de una discográfica te va a cagar tu pasión. Lo mismo el editor de una editorial. Ahora puedes publicar por tu cuenta, hay muchas editoriales independientes, hay muchas obritas que se hacen en centros culturales, en casas, o sea que como que vos podés, si quieres hacerlo, podés hacerlo. Del do it, podés hacerlo. Ahí va, estamos hablando con Juan Carlos Kramer. Esta noche va a estar charlando ahí con Juan Cruz Rebelo en El Diablito desde las 8 de la noche, más o menos, de este libro que escribió, charlando con Pil y también con algunos otros integrantes de Los Violadores y alguno que otro referente del PAC en Argentina, ¿no? Claro, porque cuando empezamos a hacerlo, no queríamos hacer una biografía oficial, Pil me dijo, no quiero ser de bronce, me dice, ¿no? Porque hacemos de carne y hueso, por lo menos, o rescatamos. Entonces charlamos mucho y siempre había, con él, mencionaba uno, mencionaba otro. Entonces empecé, yo soy periodista y digo, bueno, también a veces el texto te lo da el contexto, ¿no? Claro. Yo empecé también primero que entrevisté fue a Ciro, después entrevisté Ciro de Ataque. Sí. Después entrevisté a un muchacho que es un profesor de historia de la música que había estudiado mucho el fenómeno, Leandro Donoso, el dueño de Gourmet Musical. De Gourmet Musical, claro. Sí. Después, un día estaba viendo televisión y vi Mentira por Verdad y lo vi a Darío y dije, este tipo es más punk que todos estos juntos. Él, ¿por qué? Pensaba que hay una filosofía del punk. Sí, tiene una mirada, una actitud ante la filosofía y ante la vida. Yo lo había conocido porque él era profesor de mi hija en el colegio, él de adolescente, ¿no? Y realmente cuando fui a entrevistarlo, lo llamé y charlamos muy bien. Realmente me ayudó a entender el fenómeno desde otro lugar, ¿no? Desde la cuestión estética, ¿no? Y lo que es sentirse descalificado estéticamente. Muy bien, realmente sentí que resignificaba el fenómeno punk desde otro lugar. Uh-huh. Después también había un tema que me preocupaba, que era la cuestión política. Sí. No con quién estaba enterado de cada uno, sino el punk como actitud política. Claro.
Y rastreando me encontré que había un pibe, un antropólogo que se fue a vivir a Salta, Pablo Coso, que había hecho un estudio sobre la política, el punk como política. Y ahí, bueno, muchas cosas que yo tenía así, intuiciones, vi que las habían estudiado. Y bueno, mostraba toda la historia del punk en Argentina, está muy ligada a los movimientos minoritarios. Patricia Pietrafesa, cuando empezaron, al primer tipo a quien le va a pedir asesoramiento era a Zaffaroni, que era el asesor de creo que de un grupo de trabajadora sexual, y él les da un manual para cómo salir cuando los llevan en cana. Claro. ¿No? Y entonces hay una época del punk que está muy ligado a las minorías. Bien. A las minorías perseguidas. Todo esto que está contando Juan Carlos lo pueden en el libro, lo pueden escuchar esta noche charlando con Juan Cruz. Me pareció más interesante hablar de esas cosas que hablar de música a veces. Sí, claro, Está bueno, sí, claro. Absolutamente. Yo te quería preguntar un par de cositas más. Dale. Una tenía que ver con si pensás que este libro se puede transformar en el punk La Muerte Joven para otra generación. Digo, para esos que no vivieron los 80 y los 90 y que encuentren ahí... Trato de no pensar, porque yo cuando pienso lo embarro. Entonces prefiero no pensar. ¿Qué ocurre lo que tenga que ocurrir? Yo lo hice lo mejor que pude, puse todo lo mío, puse toda mi locura, toda mi percepción más cruda, ¿viste? Y si a alguien le cae... Yo cuando hice el otro, si yo hubiera querido hacer una Biblia, como decís vos, hubiera hecho, ¿viste? No hubiera hecho el Villiquen. Claro, sí, tal cual. Fue estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Sí, acá también. Sin demasiada conciencia de lo no que interferir sucede con el fenómeno. Bien, y la otra que te quería preguntar es porque muchos de los que entrevistás en el libro siguen en actividad. Uno a veces relaciona el punk con lo joven y ya son tipos que tienen una edad. 50, 60, sí, claro. 65. ¿Cómo sucede ese punk? No sé si en la tercera edad, pero digo, ¿es algo que hablaste con Pili? Sí. Bueno, sucede. Primero que nada tenés que estar en un estado físico bueno. Tenés que comer bien, hacer una vida, claro. Comer bien, dormir bien. Pili hace chikun, por ejemplo, viste, algunos hacen tai chi. Claro. Yo hago mucha bicicleta, y corro, y remo. Y hago una vida, digamos, no digo que soy sobrio, pero trato de no excederme como excedía cuando era joven. Bien. Juan Carlos, gracias por venir. No viniste en bici, Juan Carlos. Hoy no. Vine Ah, en el Rosarino. Claro. Nos mandan la letra, llegaron un montón de mensajes diciendo que fue lo más punk que hicieron, qué sé yo, pero nos mandan una letra de Sumo donde te mencionan, donde estás vos, en Los Cinco Magníficos. ¿Querés saber la historia? Dale. Sí. Dale. Es una historia que sospecho, porque nunca la pude hablar con Luca. Con Luca, ¿no? Luca estuvo en la época del punk. Claro. Trabajaba en Virgin. Bueno, acá, allá en el punk. Claro, sí, claro. Y después compartieron escenario con Los Violadores también acá. Pará. Entonces, él cuando volvió acá, se adjudicaba que era el primero, el único que había estado. Y cuando llegó mi libro, se empezó como a escupir el asado, ¿no? Claro. Porque el libro yo lo escribí antes que él llegara acá, pero creo que llegó después que acá. Claro. Que primero en España. Y me tenía como cierta tirria a mí, ¿no? Y creo que en parte se debe por eso fue que yo jamás no vivo en Martínez, ¿viste? No tengo nada que ver con ese personaje. Pero creo que usó la canción para digamos, pasar una bronca que me tenía. Claro, porque te bardea desde... Sí. De todas maneras, bueno, me siento también muy honrado, ¿no? Claro, digo, con el tiempo me parece que... porque yo soy muy bien quien soy. Claro. Obviamente. Pero viste que por ahí esas cosas también con el tiempo se resignifican y terminan siendo lo contrario, o terminan, no sé... Sí, me encantaría vivir en Martínez. ¿Hay más mensajes, Gaby? Sí, bueno, llegaron un montón. Dice, lo más punk que hice fue tener sexo en una iglesia, engañé la primera requisa de bebidas alcohólicas que hubo en los recitales que hacía el forro de Pergolini en el Parque España, y al final cuando me iba de lejos le mostré la bebida y mis asentaderas a dos efectivos de la Guardia Urbana Municipal. Me hubiera gustado que sean policías, pero no, bueno, era lo que había. Bueno, llegan un montón. Bueno, mucho vandalismo, no sé si tan punk, pero mucho vandalismo. Sí. Acá dicen, Luca era tan punk que bardeaba a Kramer. Sí, tal cual. Vale. Sí, vale. Juan Carlos, nos vamos a despedir escuchando Represión. ¿Nos puedes contar qué significó que saliera ese tema en ese momento de Argentina? Digo, porque es algo que debes haber revivido en estas charlas con... Mira, las veces que le pregunté a Pil, me decía básicamente que era como un grano de pus que tenían, viste, que en algún momento tenía que explotar. Lo tenían, ya todos lo tenían y en algún momento explotó, con esas palabras. Ahí va.
Juan Carlos va a estar esta noche charlando con Juan Cruz Revelo en El Diablito desde las 8 de la noche. Supongo que se va a poder comprar ahí el libro Más allá del bien y del punk, y lo pueden escuchar charlando con Juan, que también se sabe muchas historias. Así que lo despedimos escuchando Represión de los Violadores.